Durante años, esta historia ha circulado como una leyenda urbana. Un mito moderno, una fábula macabra nacida en los rincones más oscuros de Internet. Muchos aseguran que fue solo una invención. Pero hay detalles que no encajan. Documentos perdidos, coincidencias demasiado precisas, y silencios oficiales que inquietan más que cualquier confesión. La historia comienza en algún punto de la antigua Unión Soviética, a finales de la década de 1940. El mundo apenas comenzaba a sanar tras la Segunda Guerra Mundial, pero los países más poderosos ya se preparaban para una nueva forma de conflicto, silenciosa, psicológica e inhumana. Los soviéticos, obsesionados con adelantar a sus enemigos en todos los campos, se internaron en terrenos prohibidos de la ciencia. En instalaciones subterráneas aisladas del mundo, se llevaron a cabo experimentos que hoy, incluso si los leyéramos, nos costaría creer. Uno de ellos fue este. Un grupo de científicos recibió la orden de encontrar un método para mantener a los soldados despiertos por largos periodos, sin descanso, sin sueño. La idea no era solo ganar resistencia, sino eliminar completamente la necesidad de dormir. Crear un humano que no necesitara apagar su conciencia. Un arma biológica con cuerpo humano. La clave, supuestamente, era un gas experimental desarrollado por militares e investigadores. Un estimulante aéreo que mantenía el sistema nervioso activo más allá de los límites conocidos. La teoría era simple: si se lograba evitar la desconexión cerebral que lleva al sueño, se obtendría un estado de alerta permanente. Pero nadie se preguntó qué pasaría con la mente, si no se le permite soñar. 5 prisioneros políticos fueron seleccionados como sujetos de prueba. Se les ofreció la libertad si aceptaban participar y sobrevivían los 15 días del experimento. Aceptaron. No sabían en qué se estaban metiendo. Fueron encerrados en una sala sellada, equipada con camas, alimentos, libros y un sistema de micrófonos y cámaras rudimentarias. El gas comenzó a liberarse, manteniendo la concentración controlada. En las primeras 24 horas, todo parecía bajo control. Los prisioneros conversaban, leían, comían y se mostraban activos. Incluso parecía que el experimento sería un éxito. Pero al tercer día, el tono de las conversaciones cambió. Empezaron a hablar de traumas de guerra, de secretos oscuros de su pasado. Las risas desaparecieron. Sus rostros se tornaron más tensos. Uno de ellos comenzó a murmurar oraciones al azar, como si repitiera algo que oía, pero no provenía de los otros. El cuarto día, los micrófonos captaron susurros incoherentes. Voces que hablaban en simultáneo, pero que no se dirigían entre sí. Parecía que cada uno mantenía un diálogo interno, con algo invisible. El quinto día trajo la primera señal de fractura. Uno de los sujetos comenzó a gritar sin pausa. Gritaba durante horas. Gritaba como si estuviera siendo desgarrado por dentro, aunque nadie lo tocaba. La intensidad fue tal que sus cuerdas vocales terminaron rompiéndose. Después, un silencio, espeso, antinatural. Y entonces, el resto siguió en silencio. Como si nada hubiera pasado. A partir del sexto día, ninguno de ellos hablaba. Tampoco gritaban. Ya no comían. No dormían. No respondían cuando se les hablaba por los intercomunicadores. Lo único que emitían eran movimientos extraños. Se paseaban por la sala en círculos, algunos se quedaban de pie frente a la pared por horas. Otros se reían, en silencio, moviendo solo el cuerpo, como si la risa fuera interna. El día 9, las cámaras comenzaron a fallar. Los micrófonos captaban solo estática. El equipo exterior pensó que los sujetos habían muerto. Se activó el protocolo de entrada. Cuando los científicos y soldados entraron a la sala, lo que encontraron cambió sus vidas para siempre. Uno de los prisioneros yacía muerto, con órganos internos desparramados por el suelo. No había signos de lucha. Sus vísceras estaban acomodadas de forma ordenada, como si alguien hubiera querido guardarlas. Los otros 4 aún estaban con vida. Pero en un estado que ningún ser humano debería alcanzar jamás.
Habían desgarrado su propia piel con las uñas. Algunos habían arrancado pedazos de músculo, grasa, e incluso costillas. Uno de ellos tenía el abdomen completamente abierto, y aún así estaba consciente, miraba a los soldados con los ojos desorbitados, y sonreía. Al preguntarles qué había ocurrido, uno de los sujetos simplemente dijo: «No nos apaguen». Rogaban, literalmente rogaban, que no cortaran el suministro del gas. Decían que si lo hacían, vendría eso. Nadie supo a qué se referían. Solo repetían frases como: «Todavía lo escucho, sigue hablando, no me dejes dormir». Cuando intentaron sedarlos para intervenir médicamente, uno de los sujetos entró en estado de violencia extrema. Rompió sus ataduras. Asesinó a un médico. Fue necesario que 5 soldados lo sujetaran. El gas fue retirado. Pero entonces vino la última revelación. Uno de los sobrevivientes, ya con el cuerpo mutilado, apenas sostenido por medicamentos, pronunció su último testimonio. Dijo: ¿No lo entienden? No necesitamos dormir. Ustedes lo hacen para escapar de lo que son. Para esconderse de lo que hay detrás del pensamiento. Nosotros lo encontramos. Está ahí, esperando. En la frontera entre la vigilia y el sueño. No es una entidad. No es un monstruo. Es nosotros. Es lo que somos sin las barreras de la razón. Sin moral. Sin ilusión. Cuando un científico preguntó qué eran ahora, el prisionero sonrió y dijo: «Somos lo que ustedes intentan enterrar cada noche. Lo que sueñan y olvidan al despertar. Nosotros ya no lo olvidamos. Nosotros lo somos». Minutos después, murió. Los documentos relacionados con el experimento fueron clasificados. Los cadáveres, incinerados. El laboratorio, desmantelado. La historia fue filtrada décadas después, de forma anónima, en foros de internet. Muchos la tacharon de creepypasta, de invención macabra. Pero hay registros de gas experimentales soviéticos. Hay informes que mencionan trastornos psicológicos en soldados expuestos a privación extrema del sueño. Y hay estudios modernos que confirman, más allá del 10º día sin dormir, el cerebro humano puede desconectarse de la realidad para siempre. Nadie puede asegurar con certeza si el experimento ocurrió tal y como se cuenta. Pero tampoco nadie ha podido demostrar que no haya ocurrido. Tal vez fue una advertencia. Tal vez fue un error que debía ser olvidado. O tal vez, fue solo la primera puerta abierta hacia los abismos de la conciencia. Porque cuando la mente no duerme, no descansa, no se apaga, solo queda la oscuridad. Y lo que vive dentro de ella.